Se está sentando en la mesa la compañera María Eva Coutsovitis, que, bueno, como todas las semanas nos trae información, nos trae noticias acerca de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? El lugar, el espacio en el que estamos. Esta vez tiene que ver con el derrumbe que hubo en Parque Patricios, que dejó más de 300 familias afectadas, ¿sí? Bueno, Eva, primero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenida. Bienvenida, tal cual. Muchísimas gracias, contenta de estar nuevamente con ustedes. Contanos un poco, Eva, ¿qué es lo que se sabe de este derrumbe que ocurrió hace tan solo unas horas? Se cayó toda una parte en la cual había un jardín, se hundió y, bueno, ahí abajo estaba la parte de estacionamientos de este edificio que quedó absolutamente anulada, ¿no? Sí. A ver, yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es que en general cuando sucede una tragedia de esta envergadura, siempre cuando analizamos las causas son multicausales. En general, los edificios y las estructuras antes de colapsar nos dan aviso. Bueno, en este caso, como vos contabas, se trataba de una losa que se derrumbó. Según el relato que hicieron, la verdad, los vecinos, muchísimos vecinos, hace tiempo que esa losa tenía filtraciones hacia las cocheras, filtraciones continuas. Bueno, las filtraciones lo que hacen en las estructuras de hormigón armado es generar corrosión en las armaduras de los hierros. Y entonces, cuando el hierro se corroe, lo que sucede es que aumenta de tamaño, a veces puede aumentar hasta 6 veces de tamaño, rompe el hormigón y muchas veces queda a la vista. Es común que a veces veamos en construcciones hierros que están a la vista, es porque, bueno, seguramente han sufrido el fenómeno de corrosión. Bueno, la verdad es que en este caso, como había un jardín sobre esa losa, es muy probable que ese aviso, el del hierro a la vista, no haya estado. Pero bueno, lo cierto es que acá, luego del derrumbe, aparecen un montón de interrogantes. En primer lugar, lo que nosotros tenemos que tener claro es que una pericia técnica independiente es la que tiene que esclarecer las responsabilidades. La verdad que cuando uno empieza a tratar de encontrar las causas, bueno, en primer lugar tendríamos que preguntarnos si el proyecto original tenía previsto que sobre esa losa hubiera un jardín o no. Bueno, esa sería la primera pregunta. En segundo lugar, me parece también importante tener en claro que esta obra se inició, fue paralizada, volvió a iniciarse y finalmente se concluyó. Cuando eso sucede que los equipos técnicos entonces van cambiando, a veces hasta la propia constructora cambia y eso en realidad lo que hace es generarte un mayor riesgo de falla. Me parece que también es importante pensar si ese espesor de tierra era el espesor que originalmente estaba previsto, ¿sí? Como decía hace un ratito, en realidad no estaba previsto un jardín y a posteriori se colocó ese jardín sobre esa losa. La tierra pesa mucho y la tierra mojada pesa aún más, ¿no? Por lo tanto, me parece que eso es muy importante. Y por supuesto, hay que tener en cuenta que aquí había filtraciones continuas que podrían... Eso se veía, vos hablabas recién de totalmente. Los hierros, que tal vez eso no se ve porque está metido, bueno, adentro de la estructura y demás, pero las filtraciones... Las filtraciones eran visibles, los vecinos llevaban años denunciándolas y la verdad es que se sabe que las filtraciones a través de estructuras de hormigón lo que hacen es corroer el hierro que forma parte de esa estructura portante. Por lo tanto, la verdad es que acá hay que preguntarse si las filtraciones son una falla constructiva, son parte de un mantenimiento ineficiente, la combinación de ambos fenómenos. ¿Y quiénes son los responsables, claro, no? Eso claro. te iba a preguntar, a quiénes son los responsables y los vecinos, vos decís, estaban haciendo las denuncias, pero ¿a quién le estaban haciendo la denuncia? Bueno, la verdad es que lo primero que uno se pregunta es ¿por qué colapsa una estructura en una construcción tan nueva? Eso en primer lugar. También preguntarnos por qué las familias no tenían final de obra. Las familias no tenían final de obra y no habían podido escriturar sus viviendas. Por supuesto que acá la empresa constructora seguramente va a tener grados de responsabilidad. Estoy hablando de la empresa COSUD. Había una empresa que administraba el edificio, que sabía de estas filtraciones. Bueno,
obró como corresponde, obró con impericia. Es decir, ¿qué pasa con quien tenía que administrar este complejo y sabía de estas filtraciones? Y por supuesto, aparece también como clave el gobierno de la ciudad, porque el gobierno de la ciudad tiene la responsabilidad de controlar las obras en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ¿cuáles fueron los controles que hizo el gobierno de la ciudad sobre las obras? Lo cierto es que, como vos decís, hoy tenemos 300 familias afectadas. Hasta la noche de ayer, esas familias no sabían siquiera dónde iban a dormir. Y la verdad que fue gracias a una acción colectiva de amparo que presentamos junto con el Observatorio del Derecho a la Ciudad, que obligó al gobierno porteño a darle alojamiento a todas las familias. Es más, en esa acción colectiva de amparo, el juez aclaró que el alojamiento no podía ser un parador o un centro de inclusión social, porque la verdad, en miles de sentencias judiciales ya ha quedado claro que los paradores y los centros de inclusión social no garantizan dignidad habitacional. Otra de las cuestiones clave es una pericia independiente para encontrar las responsabilidades. Y por supuesto, otra cuestión clave tiene que ver con que las familias afectadas puedan no pagar la cuota de la vivienda. Es decir, mientras no pueden ingresar a su vivienda como consecuencia del derrumbe, que entonces no tengan que pagar la cuota. La verdad es que eso es un poco obvio y debería eso garantizarlo el gobierno de la ciudad. Esta operatoria se hizo a través del Banco Ciudad. Eso también me parece que es un dato importante. Pero ayer lo que veíamos en la tele, y yo la verdad que me quedé muy impactada, es el nivel de improvisación que tiene el gobierno porteño. La verdad es que el gobierno les dijo a las familias que tienen garantizado el hotel hasta el lunes. Es decir que luego del lunes las familias no saben qué va a suceder. Bueno, imaginemos a la angustia, al shock postraumático, consecuencia de una tragedia de estas envergaduras. Todos los protocolos en estos casos indican que lo que hay que hacer es llevar tranquilidad y llevar certezas a la familia. Contener, acompañar. Exactamente. El gobierno de la ciudad sacó un tuit diciendo que venía desplegando un operativo y acompañando a las familias. Lo cierto es que eso lo hizo con una orden judicial y además de las 300 familias solo le está dando asistencia a 44. El resto de las familias están en la casa de un familiar, están en algún alquiler temporal. Muchas mascotas quedaron atrapadas, ¿no?, en las viviendas porque hubo que evacuar muy rápidamente y las familias que fueron trasladadas a los hoteles no pueden tener o no pueden estar con sus mascotas. Bueno, la verdad es que desde otros edificios del mismo complejo se han puesto en contacto con nosotros porque justamente tienen los mismos problemas. Tienen filtraciones, rajaduras y vibraciones cada vez que hay algún festival en Huracán. Entonces, a mí me parece que esta catástrofe la tenemos que poder situar en la ciudad de Buenos Aires. Los especialistas vienen hace tiempo alertando que cada vez hay más derrumbes en la ciudad de Buenos Aires. Yo no sé si ustedes no han notado que en los últimos años ha habido muchísimos derrumbes en la ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, el gobierno porteño no cuenta con protocolos adecuados para poder abordar este tipo de tragedias, ¿no? Y la verdad... Se dispara la obra en la ciudad de Buenos Aires por los cambios en el Código de Planeamiento Urbano que hizo el gobierno de la ciudad, mega obras gigantescas. Obras para la especulación inmobiliaria, digamos, también, ¿no? Absolutamente, con esta idea de una ciudad para 6 millones de personas, cuando desde la década del 50 somos solamente 3 millones, se modificaron los códigos y las normativas y así fue como arrancó con la gestión del PRO esa voracidad constructiva, ¿no? Esa lógica de la sobreconstrucción, la sobredensificación, que además no tiene ningún tipo de control. Entonces, la verdad es que uno ve una especie de combo perfecto, ¿no? Por un lado, el gobierno de la ciudad impulsa la sobreconstrucción. Por otro lado, al impulsar esa sobreconstrucción totalmente desplanificada, colapsa los servicios, destruye las identidades barriales. Por supuesto que
Además, muchas veces se lleva puesto el patrimonio de la ciudad de Buenos Aires, pero en paralelo lo que hace es flexibilizar los controles y las sanciones a las constructoras y a las grandes desarrolladoras inmobiliarias que siempre dañan los edificios linderos. La verdad es que, a pesar de comprobar daños en edificios linderos, el gobierno nunca clausura una obra. En San Telmo, en Bolívar, a la altura del 1300, una obra partió a la mitad una vivienda y la obra no estuvo ni un día clausurada. La verdad es que es impactante. Esa voracidad inmobiliaria lleva a que las empresas hagan tareas muy riesgosas, como las tareas de excavación, en tiempo récord para justamente ganar más y más rentabilidad. Y la verdad que hay casos paradigmáticos. Yo no sé si ustedes se acuerdan el caso de Núñez, en donde en Núñez la construcción de megatorres lo que generó en una zona de casas bajas era lo que nosotros llamábamos el camino de la grieta. Viviendas totalmente agrietadas, viviendas clausuradas, pisos hundidos, puertas y ventanas que no abrían. Bueno, en el caso de Rodrigo Bueno, el propio gobierno de la ciudad haciendo una obra para intentar ocultar el barrio Rodrigo Bueno del megaemprendimiento Ramblas del Plata que va a hacerse en la Costanera Sur, lo que hizo es dejar en ruinas decenas y decenas de viviendas. Bueno, la verdad es que pese a las denuncias que hacen los vecinos y las vecinas respecto a los daños de las construcciones, el gobierno de la ciudad continúa alimentando la lógica de la especulación por sobre la integridad de quienes habitamos la ciudad de Buenos Aires. Así que a mí me parece que es importante también tener en cuenta que no solamente no tenemos controles, no solamente está esta voracidad inmobiliaria desatada y fomentada desde el propio gobierno, sino que además el gobierno no tiene políticas de mantenimiento. Es decir, ¿cuáles son las políticas de mantenimiento para los complejos habitacionales sociales? Ninguna, absolutamente ninguna. ¿Cuáles son las políticas de mantenimiento para las viviendas antiguas, ¿no?, que requieren de un mantenimiento especial y muchas veces las familias que las ocupan o que las habitan no pueden llevarla adelante? O los pequeños consorcios. Bueno, lo cierto es que todo esto lo tenemos que revisar porque si no, este tipo de tragedias van a repetirse y van a repetirse cada vez más. Bien, Eva, muchas gracias por esta columna del día de hoy. Vamos a seguir también de cerca el caso porque, bueno, quedan familias que necesitan una respuesta. Totalmente, que no saben si van a recuperar su vivienda, no saben si van a volver a su casa, no saben cuándo eso va a suceder y muchas otras viviendas que se encuentran, ¿no?, o edificios del mismo complejo que se encuentran en la misma situación y que también están a la espera de una respuesta por parte del gobierno de la ciudad, por parte de la empresa constructora y por parte de los responsables.